Bienvenidas y bienvenidos a una nueva sesión de Diálogos en el Bellas Artes, esta serie de encuentros en los que una amiga o un amigo del museo tiene la deferencia de visitarnos para comentar con nosotros una de las piezas que compone la colección del Museo de Bellas Artes de Valencia. Hoy tenemos el honor de contar con la presencia de Ana Noguera, miembro del Consell Valencià de Cultura y buena amiga de esta casa. Buenos días, Ana, bienvenida a este Museo de Bellas Artes y, por supuesto, muchísimas gracias por acompañarnos. Nada, gracias a ti y al museo. De verdad que es un placer acompañaros un ratito. Ana, has elegido para comentar con nosotros este fantástico retrato pintado por José Mongrell de una muy joven Elena Caravia y Espert, mirando al espectador que observa este cuadro y cubriendo su cabeza con una sombrilla a través de la que pasan los reflejos de la luz. Un retrato de la colección permanente del museo, importante dentro del desarrollo expositivo, pero del cual me gustaría que nos explicaras por qué ha sido tu obra predilecta, tu obra elegida de entre toda la colección del museo. Pues mira, lo he escogido por dos razones. Una, por la persona retratada, la joven que está aquí, y dos, por quién la retrata. Entonces, si te parece, primero vamos a hablar de quién es la persona retratada. ¿Y quién es Elena Caravia y Espert? A mí me despertó muchísima curiosidad porque es un retrato precioso, lleno de vida, de color, de luz. Y cuando me acerqué para saber quién era la joven, descubrí a Elena Caravia, a la cual no conocía. Elena Caravia era una joven de la burguesía valenciana, hija única de la familia, que también pintaba, también tenía sus primeros pinitos en la pintura. Y de hecho aquí en este museo se conservan las dos obras que de ella nos ha quedado, que están aquí junto a este retrato, Paisajes y Un banco en el parque. Dos cuadros de una chica muy joven, porque los pintó con menos de 17 años, ya que ella fallece a los 17 años. Aquí en este cuadro ella tendría unos 15 años de edad, está pues con toda la vida por delante, y en cambio podemos ver más adelante un retrato mortuorio de Elena con 17 años que acaba de fallecer, pintado además por el mismo retratista, por José Mongrell. La verdad es que eso me impresionó muchísimo, ¿no? Me impactó saber que la vida de esta joven había estado truncada, porque por sus cuadros podemos ver que podía haber sido una pintora importante también valenciana. Y luego porque aquí, en este pequeño espacio, está toda la vida de Elena Caravia. La tenéis aquí en el museo. Si alguien siente curiosidad de saber esa pequeña y breve vida de esta chica, pues está aquí. Tenéis su juventud, todos sus sueños, sus dos únicas obras que han llegado hasta nuestros días y su fallecimiento, lamentablemente. Muy interesante porque, de alguna manera, esta sucesión de cuatro piezas, protagonizada por la joven que nos mira desde el lienzo pintado por Mongrell, protegida por una sombrilla, nos cuentan la historia de una pintora que pudo ser, en un momento, el de principios del siglo XX, en el que no era particularmente sencillo dedicarse, diría que a ninguna profesión liberal por parte de una mujer. Claro, lo cual demuestra también que su familia, en este caso en concreto su padre, Vicente Caravia, que parece que además no pudo superar la muerte de su hija y falleció, bueno, un par de años después, ella era hija única, pues tenía un gran apego además hacia las bellas artes. Supongo que era una burguesía valenciana intelectual y con ganas de que Valencia prosperara. De hecho, los dos cuadros están pintados por José Mongrell, por un joven José Mongrell, apenas se llevaba 10 años con Elena, y no son los únicos, era un pintor de la familia bastante frecuente, tiene muchos más cuadros José Mongrell pintados con la familia Caravia. Es decir, había una relación no solo como pintor y cliente, sino probablemente también de amistad, una relación de amistad en esa época.
No era mal maestro Mongrey, sí era el maestro al que Elena Caravia se refería para dar sus primeros pasos en la pintura. Probablemente para la mayoría del público Mongrey sea una figura poco conocida o tal vez oscurecida por el nombre de protagonistas de la pintura de entresiglos valenciana más conocidos como Joaquín Sorolla, Mariano Benlliure, pero la realidad de la vida es que cuando uno profundiza un poco más en su figura se da cuenta de que fue un pintor de enorme relevancia en las primeras décadas del siglo y protagonista de alguna de las empresas artísticas más relevantes de la ciudad. Efectivamente, eso fue lo siguiente que me llamó la atención. Al acercarme a ver quién era y ver quién lo había pintado, descubro que era José Mongrey. Y bueno, pues hay que reivindicar esa figura porque junto con Pinazo y Sorolla yo creo que tienen una pintura muy valenciana, muy nuestra y que además transita en esos dos siglos, finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Cuando Mongrel pinta estos dos cuadros, él es discípulo de Pinazo. Fallecida ya Elena Caravia, a los 2 años él se va a Madrid y está en el estudio de Sorolla, es decir, tiene buenos maestros y él es un magnífico pintor. Es mucho más porque es un gran cartelista. De hecho, recibe grandes premios por muchos de los carteles que Mongrel ha dejado. Es un fantástico retratista y cuando vuelve de Madrid, él se instala en 1906 en Cullera. Le encanta el mar y ahí yo creo que él donde nos deja toda una serie de obras que tiene que ver con el mar, las costumbres valencianas, los retratos valencianos. Yo creo que hay un amor especial entre Cullera y Mongrel. En Mongrel le gusta la ciudad de Cullera, pero Cullera también lo reconoce, tiene allí su plaza y bueno, también le encarga uno de los retratos más importantes, por ejemplo, el retrato de Alfonso XIII. Luego Mongrel gana la cátedra en Barcelona y se va allí hasta su fallecimiento. En Barcelona además también es un pintor muy reconocido. El que era entonces presidente de la Diputación y conde de Montseny le encarga uno de los cuadros más impresionantes que está en el Salón San Jorge del Palacio de la Generalitat, que es un retrato de la Virgen de Montserrat, bueno, de grandes dimensiones. Pero yo creo que Mongrel además debemos reivindicarlo junto con Sorolla y Pinazo porque lo tenemos en nuestras calles. Quien le apetezca se puede acercar a ver el Mercado de Colón, que muchos de los mosaicos son de José Mongrel, o la Estación Central, que nada más llegar a la puerta hay ahí 2 mosaicos fantásticos que nos reciben en la entrada, aunque vayamos con prisas para coger el tren, pararnos un momento y descubrir que José Mongrel también estaba entre nosotros. Es curioso porque es verdad, es una parte de nuestra historia, de la historia del arte valenciano, de la historia de la ciudad de Valencia, correspondiente a este momento que conocemos como de entre siglos, de finales del XIX y principios del XX, en el que yo creo que no se ha sabido reivindicar lo suficiente cómo todas las artes estuvieron relacionadas y cómo la artisticidad, la participación de los artistas de altísimo nivel en empresas que habitualmente interpretaríamos como artesanía o artes aplicadas, era mucho más frecuente de lo que pudiéramos pensar. Seguramente es un concepto que estamos más habituados a emplear cuando pensamos en la Barcelona de entre siglos y entendemos que ese ensanche modernista se produjo por esa fantástica interacción entre arquitectos, pintores, escultores, ceramistas. Pero este fue un fenómeno que efectivamente también ocurrió en Valencia, en la que los principales pintores, como en este caso José Mongrey, eran aquellos que proporcionaban los diseños para las fantásticas creaciones de artes aplicadas. Y debemos reivindicar eso, debemos reivindicar que cuando uno se acerca al Mercado de Colón no está contemplando cerámica decorativa, está contemplando gran arte aplicado a la arquitectura, exactamente igual de importante que la forja del hierro que decora muchos de nuestros espacios de entre siglos, el trabajo del ladrillo u otros elementos que crean esa particular manera de arte valenciano de finales del XIX y principios del XX, que a lo mejor no es tan llamativo como el modernismo catalán, pero que tiene una calidad muy alta y una implicación por parte de los artistas y los artesanos locales que yo creo que se extiende prácticamente hasta nuestros días, y eso ha permitido que la ciudad sea la capital mundial del diseño. Una figura desde luego fascinante que enriquece, yo creo, la colección del Museo de Bellas Artes. Muchísimas gracias por ayudarnos a recorrer la figura de Elena y la figura de José Mongrey,
porque creo que las dos sirven para entender mejor una época desde distintos aspectos artísticos, sociales, etc. Y lo que me queda realmente es invitar a todo el mundo a que venga a ver en persona esas dos historias de las que nos ha hablado Ana Noguera, que se acerque a las salas del Museo de Bellas Artes de Valencia para conocer a Elena Caravia, esa pintora que pudo haber sido con un maestro como José Mongrey, y también a José Mongrey, ese coprotagonista de la Edad de Plata del arte valenciano, que fue la pintura y las artes de entre siglos en nuestra ciudad.